Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante frecuente, doloroso e incómodo, la infidelidad. Por alguna razón estamos tropezando con esta piedra demasiado seguido y más en la actualidad. Antes era un tema que preponderaba en los varones y hoy es moneda corriente entre hombres y mujeres. Por alguna razón esto sucede tanto, a pesar del dolor que ocasiona tanto para las personas que cometen la infidelidad como para quien tuvieron que vivir esa decepción. Por eso es que hoy nos vamos a adentrar en lo que la origina, lo que la facilita, las consecuencias que tienen tanto para uno como para otro, pero también cómo podemos hacer para convertir esta experiencia en un nuevo aprendizaje y no quedar atravesado por un antecedente que después no nos permite confiar a veces en otros e incluso ni siquiera en nosotros mismos. Una definición de lo que es la infidelidad es traicionar, ser desleal a esos pactos y acuerdos que existen en una pareja. Por supuesto que no todas las relaciones de pareja construyen el mismo acuerdo de relación, pero siempre que se traicione a este, ya sea explícito o implícito, se va a vivir una profunda decepción y va a dejar marcas que tenemos que después hacernos cargo de poder sanar. Como nos encontramos en una cultura que prepondera la monogamia, evidentemente hay parte de los acuerdos que son implícitos y uno de ellos es la exclusividad en la relación sexual. Pero existen distintos tipos de infidelidades. Están las que tienen que ver con el mundo físico, sexual, el que tiene que ver con el virtual, a pesar de que no haya un encuentro real con la otra persona, sí existe en este medio y hay ese filtreo y esas conversaciones amorosas. También tenemos la infidelidad financiera, que tiene que ver con haber guardado silencio sobre ciertos ahorros, sobre ciertas inversiones, destinos que le hemos dado a la plata que pertenecía al conjunto y sin embargo lo hicimos desde un lugar oculto. Y también tenemos la emocional, pero en definitiva, según el marco del acuerdo que exista en la pareja, es que pueden suceder distintos tipos de traiciones. Bueno, vayamos a la que es más reconocible, la más identificable, que uno termina viviendo como una especie de sismo en el vínculo, que tiene que ver con esta infidelidad desde el punto de vista psicoafectivo sexual. Este tipo de traiciones se originan por varias razones. Si bien lo que voy a anunciar ahora dan una explicación de aquellas cosas que precipitan este tipo de situaciones, quiero aclarar que no estoy justificando, porque no deja de ser un acto de deslealtad, no solamente para con el vínculo, sino que también para lo que uno se ha comprometido. Y es muy importante que uno tenga claro que esto ha sido una decisión unilateral. Entonces la responsabilidad de quien adopta esta postura ante la vida o esta decisión circunstancial es plenamente de uno. Las razones por las que puede surgir una infidelidad es muy variado. A grandes rasgos podríamos hablar como actos que son consecuencias de la propia inmadurez de la persona, donde ciertas carencias permanecen en una búsqueda constante de dar con ese otro que me haga sentir pleno, me haga sentir seguro. Entonces no hay quien pueda saciar esta sensación de vacío, entonces voy como pasando de una relación a otra. Entonces cuando se desvanece el enamoramiento y llega el momento del compromiso, esto nunca pasa, pero no suelto una mano sin haber sostenido otra antes. Entonces voy cambiando de relaciones con una sensación de insatisfacción y de vacío que se siente aparentemente colmada cuando reinicio un vínculo, pero inmediatamente tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque estoy a la búsqueda de algo que no he advertido que tengo que encontrar en mí. Otras veces se trata de un cuadro de un trastorno de personalidad, donde podemos ver que las personas a la hora de vincularse con otro se vive la sensación de que está bajo amenaza. Entonces, por un lado está la búsqueda de ese encuentro, pero cuando se empieza a consolidar una relación más profunda, inmediatamente como en mí acompaña el sentimiento de insuficiencia y de abandono, antes de que esta persona me abandone, yo ya le busco un sustituto y voy a ser el que abandone. Si no soy el que abandone, soy el que voy a provocar que esta situación de abandono se dé, para confirmar esa teoría de que a veces no soy merecedor de, y otras veces hay una profunda bronca hacia el otro porque se siente que es rehén de ese vínculo.
Y por otro lado tenemos las circunstanciales, cuando estamos viviendo grandes situaciones de estrés, ya sea por lo económico, por lo familiar, es una válvula de escape. Entonces ese recreo lo vivimos con otro que está totalmente ajeno a lo que yo estoy viviendo día a día. Y va a ser alguien que esté fuera de este círculo íntimo que tengo. Otras veces es la necesidad de aprobación, de sentirme valorado. Entonces, si esta sensación me acompaña, pero además le sumamos que está el desgaste de la relación y no tenemos una buena comunicación en el vínculo de pareja, entonces empieza a darse una distancia emocional, yo voy a necesitar refugiarme en otra persona que me sienta valorado, admirada y demás. Pero puede ser infinita esta lista de por qué sucede lo que sucede. Y acá no lo tomo como una elección de vida, sino como personas que, aún sabiendo que no van a ser fieles, plantean un vínculo de exclusividad, porque no quieren perder nada. Por un lado, quieren ser exclusivos para la otra persona, pero no así esta persona. Entonces, el acuerdo es ficticio. Y como no quiere renunciar a nada, enmascara su compromiso. Si a esto le sumamos que según la cultura en la que nos encontremos va a ser mirado de una manera muy diferente lo que es la infidelidad femenina a la que es la masculina, vamos a notar que a veces incluso parece que existe cierta presión, donde si la tentación está dada para los hombres sería poco menos que un acto de minusvalía no ceder ante la tentación. Y está esa convicción, ¿no?, de que lo físico por la testosterona es poco menos que insostenible, el apetito de vivir distintas experiencias. Y no necesariamente esto es así. En cambio, para las mujeres esto no es algo que se tenga permiso para decir, sí, yo viví esto, pasé por tal experiencia. En determinadas culturas esto es algo muy vergonzoso que hay que callar. Y si se atreve a atravesar situaciones así, va a quedar en el anonimato, en el ocultamiento. Esto de ninguna manera se blanquea. Y además están las personas que son el otro o la otra. Un lugar que también es muy triste, pero que esto da para hablar largo y tendido, porque es complicado, es muy extenso. Pero a grandes rasgos podríamos decir que también es una situación bastante diferente la que lo atraviesa el hombre a cómo lo atraviesa la mujer, al menos en determinadas culturas. Pero eso es algo que también está cambiando. Respecto a las consecuencias, va a cobrar factura tanto al que ha sido infiel como la persona que ha sido decepcionada por vivir esta traición. En el caso del infiel, la mayoría pensamos que la sacó de arriba, que es una persona que si no le importó transgredir, mucho menos le va a importar las consecuencias de esto. Y no es así. Comienza el gran temor de perder algo que para uno puede ser muy valioso, si es que todavía existía amor en esta relación. El temor de perder una familia, vínculos en común como ser amigos. Si está involucrado un emprendimiento laboral en conjunto, también se pone en riesgo esto. Un profundo sentimiento de culpa, un gran temor a la pérdida y una sensación de poca valía, de alguien que ha quedado en evidencia respecto a algo que ya no se vive como la aventura que me permití vivir, sino como el acto vergonzoso del que me tengo que esconder. Pero entonces el arrepentimiento surge, o el emprendimiento de huida también. Respecto a las personas que han sufrido este desengaño, es muy variado. Por supuesto que se pasa por la tristeza, por el resentimiento, una gran ira, un gran dolor. Lo que se corrompe es el acto de confianza. Uno se siente engañado, pero no solamente por lo que ha sucedido en este momento que se descubrió, todo se pone en duda. La historia que construyeron juntos. Si era una persona a la que nunca se le pasó por su mente que fuera capaz de algo así su pareja, la sensación es de que vivió toda una mentira. Ante todo se hace una relectura de lo vivido. Ya no se mira con los mismos ojos a la otra persona. En cambio, si esta persona venía con malos antecedentes, por decirlo de alguna forma, la sensación de que uno era especial, si habían surgido todas estas situaciones antes era porque todavía no había un amor por alguien, entonces quiere decir que si ahora lo ha hecho conmigo, tampoco he sido
un amor para esta persona. O siente que le ha mentido porque ha dicho que ha cambiado y sin embargo sigue pasando exactamente lo mismo. La autoestima, la valoración de sí empieza a hacer recorridos muy jodidos, como compararse, sentir que ha sido descartado. Y incluso hay personas que según la fortaleza o la fragilidad que exista en su personalidad, tiene el impacto del estrés postraumático. Entonces, pasar por estas experiencias va a significar para ambos después tratar de sanar, porque se ha ocasionado una herida para sí y para el otro y para el vínculo muy profunda. Pero, ¿por qué pega tanto? ¿Por qué algo que fue una desinteligencia a uno de los integrantes del vínculo significa semejante conmoción? Más allá de lo evidente, más allá de que, bueno, confié en tal persona y resulta que me decepcionó, pero esto pega desde un lugar muy diferente. Y acá, si nos ponemos a observar, hay un denominador común. ¿Desde qué lugar se hace y desde qué lugar duele como duele?